tardes. Vamos a presentar sobre el tema el Estado y la economía y vamos a hacer una entrevista. Somos el equipo 1 de economía y yo soy Ruth Saavedra Luque. Yo soy Ana Paula Ordóñez Campa. Yo soy Ixis Amanía González. Soy Luis Ángel Robles Castaños. Luis Daniel Peña Cadena. Alicia Soltero. Rodríguez Verdugo. Introducción sobre el Estado y la economía. A lo largo de la historia, la relación entre el Estado y la economía ha sido uno de los ejes centrales de debate político, filosófico y social. Desde los primeros modelos de organización política hasta las complejas estructuras contemporáneas, los gobiernos han desempeñado un papel muy importante y fundamental en la configuración, regulación y estímulo de las actividades económicas. Este vínculo no determina el rumbo del desarrollo económico de una nación, sino que también influye profundamente en la calidad de vida de sus ciudadanos, la equidad en la distribución de los recursos y la estabilidad del sistema social en su conjunto. El Estado, entendido como la institución que detenta el poder político y que representa la colectividad de un territorio nacional determinado, cumple funciones que van mucho más allá de garantizar el orden y la seguridad. Su presencia en la economía se manifiesta de múltiples formas, desde la formulación de políticas fiscales y monetarias hasta la intervención directa en los sectores estratégicos, la prevención, la provisión de bienes y servicios políticos y la regulación de los mercados para corregir fallos y promover la competencia. A través de estas funciones, el Estado se convierte en un actor clave en la orientación de crecimiento económico, la reducción de desigualdades y la protección de los grupos más vulnerables de la sociedad. No obstante, el grado y forma de intervención estatal en la economía han variado considerablemente según los contextos históricos, ideológicos y geográficos. Por ejemplo, durante el siglo XX se enfrentaron los grandes modelos de organización, de problemas de organización económica, el capitalismo liberal que abogaba por una mínima intervención del Estado, y el socialismo que promovía la planificación centralizada de la economía. A partir de estas visiones contrapuestas siguieron modelos mixtos que buscaban conciliar el dinamismo del mercado con la acción correctiva del Estado, como el estado de bienestar en Europa occidental o el desarrollo estabilizador en América Latina. Especialmente frente a fenómenos de desigualdad creciente, el desempleo estructural o el cambio climático, esta tensión entre libertad económica e intervención estatal sigue siendo uno de los grandes dilemas en nuestro tiempo. Por lo tanto, analizar la relación entre el Estado y la economía implica comprender no solo los fundamentos teóricos y doctrinas que la sustentan, sino también los efectos prácticos de las políticas públicas. En conclusión, el Estado mexicano ha adoptado políticas sociales y económicas que buscan atender a los sectores más vulnerables de la población. Desde una perspectiva social, la interacción entre el Estado y la economía también define la manera en que se distribuyen las oportunidades, los derechos y las responsabilidades dentro de una sociedad. El diseño de políticas públicas como la educación, la salud y la seguridad social son los subsidios económicos. Se nota que el Estado ha hecho algunos esfuerzos para apoyar la población, como los programas sociales o el aumento al salario mínimo. Pero aún hay muchas fallas estructurales que impiden que estos avances se reflejen de verdad en la vida diaria de las personas. Aunque la economía mexicana muestra ciertos indicadores. Desde aquí. Además, en un mundo cada vez más interdependiente, el papel del Estado frente a la economía adquiere una nueva dimensión en el contexto internacional. La competencia global, los tratados comerciales, las cadenas de suministro
transnacionales y los flujos de capital exigen que los estados se adapten a nuevas reglas del juego, sin perder de vista su soberanía económica. Temas como el proteccionismo, la atracción de inversiones extranjeras, la gestión de la deuda externa o la negociación de acuerdos multilaterales colocan al Estado en una posición estratégica para defender los intereses nacionales frente a los desafíos del mercado global. De esta manera, la economía no solo se juega dentro de las fronteras, sino también en los espacios diplomáticos, financieros y comerciales del ámbito internacional. Aunque la economía mexicana muestra ciertos indicadores estables como el tipo de cambio, la realidad es que mucha gente sigue enfrentando dificultades para cubrir lo básico, y eso habla de una desigualdad profunda. Además, con tantos recursos naturales, es frustrante que no hayan aprovechado de forma equitativa. El reto sigue siendo enorme: mejorar la relación con otros países, fortalecer sectores estratégicos como la energía y asegurar que el crecimiento económico no se quede solo en cifras, sino que llegue a todos. En conclusión, se nota que el Estado ha hecho algunos esfuerzos para apoyar la población, como los programas sociales o el aumento al salario mínimo. En conclusión, México es un país con enormes contrastes. Por un lado nos muestra estabilidad macroeconómica en ciertos indicadores como el tipo de cambio frente al dólar, lo cual puede dar una imagen de fortaleza o control económico desde un punto de vista institucional. Sin embargo, esta estabilidad no se refleja en la vida diaria de millones de personas que viven al día, sin acceso garantizado a servicios básicos como la salud, educación o vivienda digna. La economía nacional sigue arrastrándose a problemas estructurales como la desigualdad social y la concentración de la riqueza en pocas manos. En este contexto, el papel del Estado debe ir más allá de mantener equilibrios macroeconómicos. Debe ser un agente activo en la construcción de justicia social. No se trata de dar apoyos económicos, sino de generar condiciones reales para que las personas no dependan de ellos para sobrevivir. Es necesario repensar el modelo económico desde la raíz, donde el crecimiento no sea únicamente un número, sino una mejora tangible en la calidad de vida de la población. La economía mexicana ha tenido logros importantes en las últimas décadas, pero también arrastra profundas deudas con su población. La estabilidad del peso frente al dólar, el aumento al salario mínimo y ciertos indicadores de crecimiento no pueden ocultar el hecho de que más de la mitad de los mexicanos viven en condiciones de vulnerabilidad. Esta situación pone en evidencia que el crecimiento económico por sí solo no basta. Se necesita un Estado fuerte, presente, que regule, que planee y que garantice una distribución más equitativa del ingreso. Las políticas sociales deben estar integradas a un proyecto de nación que combata la informabilidad laboral, que fomente la innovación y que fortalezca la producción nacional. No puede haber un desarrollo duradero si se sigue marginando a los pequeños productores, a las comunidades indígenas o a las regiones más alejadas. La economía debe estar al servicio de la gente y no al revés. Solo así México podrá hablar de un verdadero progreso que se refleje en la vida cotidiana de todos, no solo de unos cuantos. El futuro económico de México depende de que el Estado se comprometa realmente con un modelo de desarrollo inclusivo donde se aproveche lo que ya tenemos, se eliminen los privilegios y se construya una economía donde todas las personas puedan vivir con dignidad. En conclusión, en un país como México con una gran riqueza natural, diversidad cultural y una posición geográfica estratégica, resulta inconcebible que amplios sectores de su población vivan en pobreza extrema o en condiciones precarias. Esta contradicción revela fallos graves en la manera en que se han administrado tanto los recursos económicos como las decisiones políticas. El Estado mexicano necesita redefinir su rol no como un simple administrador de recursos, sino como un verdadero constructor de justicia social. Las decisiones económicas deben enfocarse en eliminar las brechas de la desigualdad y en garantizar el acceso igualitario a los derechos más básicos: salud, educación, vivienda y empleo. Además, se requiere de una transformación profunda en las políticas fiscales, energéticas y laborales que estén pensadas para el largo plazo y no solo para ganar popularidad en el corto. En conclusión, la relación entre el Estado y la economía en México ha estado marcada históricamente por ciclos de esperanza y desilusión.
Hoy en día, aunque se perciben avances en temas como la digitalización del comercio y el fortalecimiento en relaciones internacionales, también es claro que el desarrollo no ha sido parejo. Grandes sectores de la población siguen fuera del acceso a estas mejoras, ya sea por falta de recursos, de conectividad o por la propia exclusión social. El Estado debe garantizar que la modernización llegue a todos y no se convierta en una nueva forma de desigualdad. Además, la riqueza de nuestro país, como el petróleo, debe de administrarse de forma transparente y sustentable. No puede ser que sigamos dependiendo de la explotación de recursos fósiles mientras otras economías hacia modelos más limpios y sostenibles. El rol del Estado debe ser el de un guía que impulse un modelo económico más equilibrado, resiliente y con una visión del futuro, en donde el bienestar de las personas esté por encima de los intereses financieros o políticos de corto plazo. En conclusión, la situación económica en México no puede analizarse de manera aislada de la realidad social que vive su población. La existencia de programas sociales y transferencias económicas por parte del gobierno es una herramienta importante, pero no debe convertirse en el único camino para resolver la pobreza. Muchas de estas políticas, aunque bien intencionadas, no eliminan las causas del fondo del problema: la falta de oportunidades reales, la precariedad laboral y la baja calidad de los servicios públicos. El Estado debería enfocarse más en crear un entorno económico donde el desarrollo personal y comunitario no dependa de dádivas, sino de derechos garantizados. Es preocupante que, a pesar de los avances tecnológicos y la riqueza natural del país, la mayoría de la población todavía enfrente barreras estructurales que les impiden avanzar. Un verdadero estado de bienestar no se mide por cuántas personas reciben apoyo, sino por cuántas ya no los necesitan, porque pueden sostenerse con un empleo justo, servicios públicos de calidad y un entorno económico estable y justo. Buenas tardes, estamos en el grupo Sexto Olempía, somos de la materia de Economía y vamos a entrevistar a Melissa Samaniego. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Melissa Samaniego, soy psicóloga ambiental. También doy conferencias de feminismo sobre participación política en jóvenes, especialmente enfocado en mujeres jóvenes, y soy conductora de un programa que se llama Amiga Date Cuenta, y también tengo un podcast en donde tocamos temas políticos que se llama Las Hijas del Mezquite. Bueno, vamos a proceder con la primera pregunta. ¿Considera importantes los programas de apoyo económico otorgados por el gobierno? Sumamente importante. Fíjense que hay un economista muy famoso que se llama Thomas Piketty. Thomas Piketty es un francés que ahí como por los 70s nace y plantea un programa ¿cómo se llaman? Plantea un programa o una teoría de impuestos progresivos. ¿Qué son los impuestos progresivos? Pues básicamente que las personas que tienen mayor poder adquisitivo paguen más impuestos. Ahorita el Estado mexicano o el gobierno federal ha implementado una serie de programas sociales enfocados en personas que forman parte de grupos vulnerables como estudiantes, madres de familia, personas mayores. Pero en este momento no tenemos un programa justo de impuestos progresivos que ayuden a empezar a saldar esa deuda. Aunque es importante tener esos programas sociales, también es importante tener un modelo que permita que este programa social o los programas sociales sigan funcionando actualmente. Entonces sí son importantes, pero también es importante tener un modelo que lo fortalezca. Bueno, la segunda pregunta sería, ¿cómo se organizan sus ingresos para cubrir sus necesidades básicas de consumo? Personalmente, familiarmente, bueno, primero tengo varias fuentes de ingreso, ¿no? Y hago una planeación mensual, es decir, agarro mi hojita de Excel y pongo, ok, estas fechas tengo que hacer ciertos pagos y tengo pagos que son mes con mes, esos no varían, siempre son
los gastos fijos, ¿no? Entonces primero pongo, ok, pago X cantidad de renta, pago X cantidad en transporte, X cantidad en mascotas, en ropa, en alimentos, y voy distribuyendo mis ingresos, y también hago inversiones en CETES. CETES es básicamente la manera más segura de invertir aquí en México, y mes con mes destino una cantidad para CETES y ese dinero va creciendo pues anualmente y nunca sale de ahí hasta final de año. Pero básicamente hago una hoja de Excel, pongo qué gastos son los fijos, qué otros gastos varían, como por ejemplo vacaciones, si tenemos algún cumpleaños, si hay regalos, y hago una distribución de lo que sí podemos gastar y lo que no podemos gastar. Obviamente no es como que siempre se pueda, pero si llevas una administración muy puntual de tus gastos, de tus ingresos, cuáles son fijos, cuáles son no, y priorizar, ¿no? También como cuáles son las necesidades básicas, pues ahí lo vamos como ponderando y así lo organizamos en la casa. Okay. Mi nombre es Luis Daniel Peña Cadena y te voy a hacer las siguientes preguntas. Okay. ¿Qué opinas sobre la relación de la presidenta de México con el presidente de Estados Unidos? Bueno, francamente a mí en lo personal me enorgullece mucho, porque primero el tener una mujer que sea por primera vez presidenta de México ya marca un precedente muy importante, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, da un mensaje, ¿no? A mí me tocó ser presidenta por primera vez mujer en mi universidad, no había habido otra mujer, y creo que rompes ahí una brecha, un cristal que se le impone a las mujeres, en donde no podemos tomar cargos importantes, donde no se nos toma en cuenta, donde lo único que importa es nuestra apariencia y no lo que sabemos y lo que hacemos. Entonces creo que en ese momento la doctora Claudia Sheinbaum, con esta coyuntura mundial, ha manejado bastante bien la situación, porque por una parte tenemos a dos potencias mundiales increíblemente monstruosas, que es Estados Unidos y China, y a China le pone un impuesto arancelario del 134%. ¿Y qué pasó con México? No se le imponen esos impuestos arancelarios, y esto es por el buen manejo del diálogo que ha tenido la doctora Claudia Sheinbaum, y eso no hay que negarlo. Podríamos tener nuestras diferencias políticas, ideológicas, pero no se puede negar que la doctora ha hecho un gran trabajo manejando estos impuestos para México, y también atendiendo preguntas anteriores. Esto hace que el peso se siga fortaleciendo ante el dólar y siga manteniendo buenas relaciones pues, con un país que tenemos muy muy cerca, y que a final de cuentas terminamos haciendo una mancuerna bastante importante en el mundo, ya no solo para nuestros países, sino para todo lo que producen nuestras naciones, y al final pues salen exportándose a otros lugares del mundo. Entonces creo que la doctora ha hecho un excelente trabajo en ese sentido. Muchas gracias, Melissa. ¿También te digo la siguiente pregunta? Sí, adelante. ¿Qué opinas sobre la situación de México con muchas riquezas naturales y que todavía esté en situación de pobreza buena parte de la población? Bueno, pues México está catalogado como un país en crecimiento, ¿no? Un país en desarrollo. Y hay varios factores que hacen que un país crezca o no crezca. No sé si ustedes conozcan la teoría de la rana en el agua. Básicamente es que ponen a una rana en agua hirviendo y la rana salta. Pero si tú pones a la rana en agua fría y con el paso del tiempo la vas calentando, la rana se acostumbra a ese calor hasta que finalmente muere. Yo diría que México está en la segunda situación, en donde somos una rana, en donde nos han ido calentando poquito a poco, ¿no? Y nuestra economía por mucho tiempo ha estado muy dañada, y no solo la economía, sino el tema de la educación, en donde podemos ver otros modelos educativos en otros países. Decimos a la vez, o sea, ¿qué nos están enseñando en México y por qué hacemos lo que hacemos y por qué hacemos las cosas como las hacemos? Luego también en temas de inseguridad ya ni siquiera nos escandalizamos cuando hay una persona desaparecida. Ya se volvió normal en nuestro día a día, y en otros países hacen revoluciones enteras por una persona desaparecida. Entonces
aquellos países que son catalogados del primer mundo son la rana a la que meten al agua hirviendo y salen saltando, ¿no? México es la otra opción. Entonces, creo que México en este momento tiene muchos problemas sociales que lo han llevado a la pobreza extrema, que afortunadamente con el tiempo hemos ido resolviendo esos problemas. Falta muchísimo que hacer, y entre esas cosas que hacer hay mucha tarea para ustedes, ¿no? Que es cuestionar por qué los políticos y las políticas hacen las cosas que hacen, cuestionar por quiénes votamos, participar sobre todo, porque la participación a final de cuentas marca precedentes, marca yo estoy aquí porque defiendo esto, y saber que aquel cuestionamiento que hacemos a la política, porque está como muy satanizado, ¿no? De que, ay, qué huevo hablar de política, qué huevo la política, pero es porque hemos tenido políticos y políticas muy malos en México. Pero la política es hermosa, porque la política pelea por tus ideales, por lo que a ti te gustaría que el país fuera. Entonces, la pobreza existe en México porque tenemos una sociedad apática, porque tenemos una sociedad que no participa, porque tenemos políticos y políticas que se aprovechan de la situación, porque hemos tenido a vendepatrias como presidentes, y mil y un cosas, ¿no? Entonces, en este punto, creo que estamos en un momento en donde la rana todavía no se muere, en donde la rana todavía no está en ese punto máximo en donde muere, y que podemos todavía salir, bajar de esa temperatura e ir arreglando todos esos problemas sociales. Y tenemos una herramienta muy importante que son las redes sociales y visibilizar todos aquellos temas. Entonces, la pobreza es un tema que se puede solucionar, sí, pero hay que cambiar el modelo económico y las estrategias de seguridad y educación que hay en el país. Hola, mi nombre es Carolina Rizo y la siguiente pregunta es: ¿qué sabe o ha escuchado sobre la situación del petróleo, de la gasolina en México? Uy, pues fíjense que ese tema no soy como muy experta, pero sin duda ¿Puedes cortar? No, pues México es un país rico, ¿no? En recursos, no solo como recursos de personal, porque generalmente vienen empresas acá a México y utilizan, porque esa es la palabra, utilizan el capital humano que tenemos acá, la mano de obra barata, y producen, ¿no? Pero también tenemos otros recursos y uno de esos es el petróleo. Acá lo que hemos hecho es venderle petróleo a Estados Unidos lo procesa y nos lo envía de regreso. ¿Qué hace Andrés Manuel López Obrador, el anterior presidente de México? Pues construye una planta que básicamente va a procesar el petróleo. Sin embargo, creo que el tiempo, la coyuntura, el momento, el espacio en el que se hizo no es el indicado. ¿Por qué? Porque el mundo y México también está yendo hacia una transición energética, y podemos poner de ejemplo nuestro propio estado. Nuestro estado ahorita tiene unos paneles que básicamente es como la planta de paneles más grande que tiene Latinoamérica, y la tenemos aquí en Sonora, y bueno, producimos mucha energía solar. Ahora, ¿por qué seguimos utilizando los petróleos sabiendo que son sumamente contaminantes? Básicamente porque es algo que ya se conoce, es algo que a mucha gente le deja mucho dinero, y como les digo, o sea, hay una minoría que se sigue protegiendo a partir de seguir dañando el planeta, a partir de seguir violando los derechos de personas, a partir de seguir pisoteando al resto de la población para seguir manteniendo ese estatus. Entonces, yo soy súper en contra de los petróleos y en general como de todo el tema del plástico, cosas no reutilizables, porque justo van degradando el mundo. Y aquí va a entrar como que una parte muy ambientalista de mí. El humano, las humanas, formamos parte de la naturaleza, ¿no? Aunque nos hemos ido enajenando, apartando de ese lado, no podemos negar que seguimos siendo parte de la naturaleza y la seguimos dañando. Entonces, el petróleo sí trae mucho recurso económico, pero tengo una visión muy humanista de cómo es que tenemos que como que llevar un país, y ese es poner al humano como que en el centro, y no en el centro de una manera antropocentrista donde somos lo más importante del mundo, sino que de verdad nuestros derechos
nuestros valores sean respetados y defendidos. Entonces, siendo así, el humano, para tener un ambiente sano, tiene que tener una naturaleza sana. Si seguimos utilizando este tipo de productos o este tipo de, pues sí, ¿no? De, ¿cómo se llaman? ¿Lo puedes recortar eso, sí, verdad? Sí. Este tipo de, lo que se le pone al carro es gasolina, pero este tipo de combustibles. 1, 2, 3. Este tipo de combustibles, pues sin duda vamos a seguirle haciendo muchísimo daño al país, y no solo al país, sino pues al planeta, ¿no? Y son daños que tardan muchísimo en regenerarse. Ahora, esta transición que estamos teniendo como Estado, como país, como mundo, hacia energías que son renovables y sustentables, porque hay energías que son sustentables y no son renovables, y hay renovables que no son sustentables, pero en esta combinación de ambas, me parece que la energía solar es como que la mejor transición, la energía eólica que podríamos tener para no seguir utilizando ese tipo de combustibles, no satanizarlos, pero sí medir mucho en lo que lo utilizamos. Entonces, muy buenos, pero creo que el neoliberalismo nos ha llevado a un sobreconsumismo de estos productos que han ido que justo se vaya deteriorando muchísimo el país. En Perú, creo, no, en Perú no, en Chile hay un desierto de ropa. ¿Sí sabían eso? Hay un desierto de ropa, pueden buscar imágenes, y básicamente es que la industria textil contamina muchísimo. Hay millones y millones de ropa tirada ahí en el desierto que es nueva. ¿Y saben por qué está ahí tirada? Y dicen, ¿por qué no se la dan a los pobres, no? Porque a las industrias les conviene más tirar su ropa en el desierto que dársela a la gente pobre, porque entonces ya no generan un ingreso. Es como en los restaurantes, ¿no? Se queda un plato de comida, se lo come el trabajador o la trabajadora, no, lo tiran, porque entonces ya no se convierte en una ganancia, y lo que no me genera ganancia no es bueno. Entonces las industrias se aprovechan como de todas esas pequeños espacios o lagunas que hay en la vida, y también en las legislaciones, en las leyes, para seguirse aprovechando. Entonces, yo súper en contra de los combustibles que dañan al planeta. Muchas gracias. Soy Ixe Samaniego. ¿Qué opinas sobre los aumentos al salario mínimo otorgados durante el gobierno actual? Bueno, creo que sin duda la clase trabajadora, me incluyo porque yo formo parte de esa clase, sí, es sumamente necesario el aumento al salario mínimo por un tema de dignificación humana. ¿Y a qué me refiero con dignificación humana? Los humanos, las humanas, tenemos necesidades básicas, y el salario mínimo en México no había alcanzado en mucho tiempo para nada. Ni siquiera se aumentaba conforme la inflación en muchos años, en muchos sexenios. Entonces, durante estos 2 últimos sexenios que ha habido un importante aumento en el salario mínimo, primero hay que destacarlo, segundo, no romantizarlo, y a no romantizarlo me refiero a no enaltecerlo, no decir de que wow, es el mejor salario, porque no lo es, francamente no lo es, todavía no alcanza, pero es un avance. Entonces, seguir trabajando por eso. Y hay una ley muy importante que, bueno, voy a hablar de 2 leyes importantes. Una es la Ley Federal del Trabajo, y la otra es una ley que se está promoviendo. La que se está promoviendo es la ley de las 48 horas. México es uno de los países que más trabaja en el mundo y que menos salario recibe. Es por eso que empresas de Estados Unidos vienen acá, empresas de Canadá vienen acá, empresas de otros lados vienen acá. ¿Por qué? Porque la mano de obra es muy barata. Entonces, les digo, se aprovechan de que acá el salario mínimo es muy bajo, ellos tienen mayores ganancias, pero el crecimiento del país realmente no es muchísimo. Entonces, que crezca el salario mínimo es muy importante. Ha habido un gran debate con cámaras de empresarios, bueno, en general con toda esta clase empresarial, porque no quieren dejar de tener las ganancias. Vuelvo a lo mismo, siguen protegiendo a una minoría que tiene muchos privilegios. Ahora, pues la clase trabajadora necesita más tiempo, y a esto iba con lo de las 40 horas. Actualmente en México, por ley,
podemos trabajar 48 horas, el resto son horas extras, pero lo que se propone en esta ley es que las y los mexicanos trabajemos 40 horas por ley. Eso sería increíble, ¿por qué? Porque para empezar, ¿a quién no le gustaría tener un día más de descanso o tener un día para compartir con su familia y de verdad que sea espacio para descansar? Entonces, está esa ley que se está promoviendo, todavía no se aprueba, pero es muy importante que como que sigamos luchando en pro de los derechos de las personas trabajadoras y pues seguir promoviendo el aumento de los salarios, ¿no? Acá en la frontera de México el salario es un poco mayor, si no mal recuerdo es de 319.20 pesos, creo que por ahí va. Y es porque para que las personas no se vayan a Estados Unidos, creo que 378, ya no me acuerdo. Y en el centro del país es menor el salario. Entonces creo que sí es importante que sí haya un salario mínimo mayor en la frontera por las condiciones socioculturales que enfrentamos, pero también obviamente que crezca el salario mínimo de las personas que se encuentran en el resto del país, porque están sometidas a mucha vulnerabilidad social, y esa vulnerabilidad es pues el narcotráfico, ¿no? O sea, los grupos de crimen organizado se aprovechan de esta vulnerabilidad económica que tienen las personas, de la necesidad, pues por quienes van, por esas personas que no pueden sustentar una vida, ¿no? Por quienes no pueden tener una vida digna, van, les prometen todo. Entonces, el que esté aumentando el salario mínimo es importante para la clase trabajadora, para la seguridad y para la educación del país. Ok, gracias. Hola, mi nombre es Ana Paula Orduño y la siguiente pregunta es: ¿qué opinan sobre la evolución del estilo de las transiciones comerciales? ¿Son más seguras que las compras con dinero electrónico? ¿O no? Pues mira, sí tengo como algunos problemas, he tenido algunos problemas con el dinero electrónico, ¿no? Nos enfrentamos, les digo, a muchos tipos de crímenes y últimamente, hace como 2 semanas, me clonaron la tarjeta. Que te clonen la tarjeta es básicamente que alguien robe los datos de tu tarjeta y empiece a comprar cosas con tu tarjeta como si tú lo estuvieras haciendo. Tú no te das cuenta, o bueno, yo no me había dado cuenta, porque como que tú haces tus gastos, tus compras, hasta que quieres hacer un pago y ya no te pasa la tarjeta. A mí me llegaron correos electrónicos donde me decía de que, ¿sabes qué? Te quisieron hacer un cobro de, no sé, 30 y tantos mil pesos. Dije, pues yo no tengo ese dinero así como que disponible ahí. Entonces fue ahí cuando me doy cuenta, y es como todo un proceso de investigación en el banco para que te puedan devolver el dinero. ¿Es más seguro, pero es 100% seguro? No lo es. Entonces, todavía en temas como de dinero electrónico hay peligro, ¿no? Y no solo como con la moneda nacional, sino también con criptomonedas, porque muchas veces estas criptomonedas, que es lo que pasó en Argentina, ¿qué pasó? El presidente Milei lanza una moneda, la empiezan a comprar, y luego su valor cae. ¿Qué pasa con la inversión de estas personas? Pues desaparece su dinero. Entonces, las personas que compraron, esta moneda se fortalece muchísimo, o bueno, esta criptomoneda se fortalece muchísimo. Luego, cuando la vende, o sea, las personas que la vendieron pues se quedan con un chorro de dinero, pero todas las demás, su economía se desploma. Entonces, tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. Creo que eso también tiene que ver mucho con trading. No soy como muy experta para nada en esto, pero creo que tiene que haber mucha educación financiera en las escuelas, porque no sabemos manejar una tarjeta de crédito, porque no sabemos para qué se usa la tarjeta de crédito y para qué se utiliza la tarjeta de débito, cómo se manejan los créditos, cómo mantener un buen historial crediticio, porque todas las personas estamos en el buro de crédito, pero solo que unas personas tenemos un puntaje, otras personas tienen otro puntaje. Y bueno, entonces, en temas de dinero electrónico, repito, puede ser muy seguro, pero no 100% seguro, y todavía estamos como que transicionando. Sin embargo, pues hay países que ya ni siquiera utilizan monedas. O sea, hay países que ya no tienen como que dinero físico y lo vuelve sencillo, sí, pero si nos ponemos en este contexto mexicano, pues te imaginas yendo a tu pueblo a pagar con el celular.
pues no se puede, ¿no? Porque no hay internet, porque no hay señal. Me pasó hace poquito, fue al pueblo de mi mamá, se llamaba Canora, Sonora. Ahí no hay señal de teléfono, no hay internet, ni siquiera hay terminales. Entonces no podías pagar con eso. Ahí estaba como que pidiendo dinero porque en mi mente yo iba a pagar con el teléfono. Pues no se puede. Entonces hay mucho por avanzar y creo que hay otras prioridades en el país antes de que empecemos a pagar todo con el teléfono, ¿no? O con una tarjeta. Y creo que esas prioridades se tratan de salud, seguridad, educación, mejores políticas públicas, mejores programas sociales, aumento en el salario, mejores condiciones laborales, leyes que protejan a los derechos de las niñas y los niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores. Entonces, hay mucho trabajo que hacer, es importante, pero hay otras prioridades que tiene México y que tenemos que contemplar antes de transicionar a un modelo en donde tengamos que pagar con tarjeta o con dinero electrónico. Pues ya, yo creo que eso es muy importante, ¿no? Que tengamos las prioridades muy claras. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo soy Rodrigo David Ernesto y le voy a hacer una siguiente pregunta. Ok. ¿Considera que existe alza de los precios o inflación en México? Pues no solo en México, ¿no? En muchos países. Y esto ya no depende solo de una situación económica que únicamente se sitúe en México, sino pues una situación económica de todo el mundo. Entonces, año con año, pues sí, se elevan los precios y te das cuenta muy fácil porque piensa cuánto valía el kilo de tortillas hace 5 años y cuánto vale el kilo de tortillas ahorita. O yo le digo a mi hermana, y también te das cuenta del cambio de precios. Le digo a mi hermana, cuando vamos hacia la tienda, le digo, uy, no, estas papitas en mis tiempos costaban 3 pesos, 4 pesos. Entonces, sí, todos los años hay una inflación, pero también con esa inflación tienen que venir pues aumentos salariales. ¿Se puede bajar la inflación? Pues sí se puede, es difícil, es muy difícil. Entonces, pues ahorita creo que México no se encuentra en esa situación en donde la inflación no nos afecte tanto, pero lo hemos manejado muy bien porque el peso se sigue fortaleciendo ante el dólar y creo que ahorita se está manejando buena estrategia económica. Hay que hacerse ajustes en esta estrategia, este modelo económico, pero creo que vamos por muy buen camino. Y bueno, nos afecta, sí nos afecta, pero justo por eso es que se siguen aumentando los salarios mínimos. Muchas gracias. Bueno, esto fue todo de nuestra parte. Muchas gracias por participar y por su paciencia, claro. Y